de esa bienal, y estará presente también junto con él su maestro, que es otro diseñador gráfico que él aprecia mucho porque la formación universitaria fue decisiva la contribución de Chico Gómez de Melo, quien viene también a México el día domingo. Entonces ambos estarán anunciando los carteles. Sin más, repitiendo la disculpa por empezar tarde, pues arrancamos. Una vez más, muchas gracias por la presencia de todos. Y bueno, yo hoy voy a intentar como ser un poco más sintético que ayer, porque todavía he presentado muchísimos proyectos y después he pensado que tal vez pudiera haber presentado como la mitad y que sería tan bueno en cuanto tan malo cuando fue el de ayer, ¿no? Pero de todas maneras, la presentación de hoy, que es complementaria a la de ayer, es, como les había dicho, totalmente diferente. O sea que en lo que les presenté ayer fue parte de una experiencia muy personal y al mismo tiempo muy práctica, de donde he intentado sacar las razones y los intentos que animaran a estos proyectos, y al mismo tiempo mostrar de qué forma estamos siempre intentando investigar las cuestiones y el lenguaje del diseño gráfico, del diseño de exposiciones, del diseño arquitectónico, quizá, en todos los casos o en todos los proyectos que hacemos. Y de una cierta manera, esta fala esto de que les voy a hablar hoy es las cosas que se suceden o que logramos pensar en un plan más profundo, que está ahí por detrás de todas aquellas experiencias que les he enseñado ayer. Y de una cierta manera esta es como les había dicho, una charla teórica o más teórica, pero es ella misma la que da sentido a lo que hacemos todos los días. O sea, para mí ese tipo de reflexión teórica tiene una relación muy interesante con lo que hacemos todo el día, porque de una cierta manera nos da un rumbo conceptual, pero sobre todo un rumbo ético. O sea que estas reflexiones nos ayudan a entender lo que hace y lo que no hace sentido en lo que hacemos todos los días. Y por eso creo que ni una ni otra, o sea, ni la teoría ni la práctica tienen por esa parte precedencia una sobre la otra, sino que están como que actuando en campos paralelos que todavía contribuyen uno con el otro. Y el de ayer también nos sirvió para crear una especie de panorama muy mezclado, donde ya no se sabe decir derecho hasta dónde va la cultura o el mercado cultural o el ámbito cultural de los proyectos, y hasta dónde va el pensamiento de marca o de branding o de identidad visual, de maneras que hay una frontera que parece un poco borrada cuando se concibe o cuando se piensa el conjunto de los proyectos que nos presentamos ayer, aunque los últimos sean realmente más próximos, más propiamente inmersos en el universo del branding. Y
pues con eso, eso me sirvió de una manera estratégica para que pudiéramos entonces entrar en el asunto del tema del día, que es la relación entre branding y cultura. Y pues aquí está escrito raro, pero estaba cierto en una otra presentación, que él decía más acá, en el lugar y más allá del diseño gráfico. Y la cuestión es, ¿por qué este subtítulo? O sea, ¿por qué pensar branding y cultura como cosas que están más acá, en el lugar y más allá del diseño gráfico? Y la manera que tengo de entender estos dos términos es que en algún momento tienen sí que ver con diseño gráfico. En algún momento no es necesario llegar a hacer diseño gráfico para pensarlos y para hacerlos. O sea, son términos que están más acá del diseño gráfico. Y por otra parte, hay un campo de actuación, hay un campo de la profesión en el que el profesional de diseño para cual el profesional puede marchar, que hace parte del campo del branding y de la cultura, pero es un campo que todavía está un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar como diseño gráfico. O sea, hay algo aquí que tiende a ampliar los límites de esto que llamamos diseño y unos límites que todavía acaban por limitar también la capacidad de actuación, no apenas profesional, sino también política de nosotros los diseñadores. Por eso este subtítulo. Y bueno, vamos entonces a empezar a hablar de la parte B, pero esta es la parte B2, la parte de B1, una parte que trataba de proyecto, y esta también trata del branding, pero en una clave de cuestionamiento. O sea, ¿qué es el branding? Hay un profesional de branding en Brasil que dice que siempre que empiezas a hacer un proyecto, o siempre que vas a hablar de branding o de marca, tienes que decir cuál es su concepción de marca. Es importante que el otro entienda lo que estás diciendo, porque marca es una cosa tan amplia que todos tienen allá su propia concepción, y si no la dices, se quedan todos como que en suspenso, en duda, y entonces es importante que lo digas siempre. Y de una manera general, lo que se espera o lo que se piensa cuando se hablan en marcas son como grandes marcas. O sea que el universo del branding se discute, se propone y orbita normalmente en torno a grandes marcas. Aquí hay algunas de Brasil, o sea, hay algunas que probablemente no conocen, pero no hay problema. La de TAM es una compañía aérea, y este triángulo ahí es la de Vale, que es una mineradora de Brasil. Pero allá en Brasil son grandes marcas, y estas otras ya son marcas internacionales. Y mucho de la discusión se pone de pronto sobre estas marcas. ¿Cuáles son sus valores? ¿Cómo están en la mente de las personas? ¿Cómo tienen fuerza en este aspecto? ¿Cuál es la historia de estas corporaciones? ¿Y qué estrategias han arreglado o han utilizado para suceder? O sea, es como un imán, como un magneto, que atrae la discusión para este universo que todavía está muy distante de lo que realmente sea o puede ser cualquier cosa que podamos llamarlo branding. La verdad es que muy lejos de estas marquitas, branding puede ser pues, lo que sea.
se le puede atribuir el branding, o se puede pensar en branding para, para cualquier cosa. Ayer le estaba enseñando el proyecto del Museo de Arte Moderno en Río de Janeiro y cómo lo tratamos desde dentro hacia afuera y cómo de alguna manera intentamos renovar su marca, y este es un ejemplo que es posible. Pero de otra parte, una tienda muy simple como esa se puede pensar que tiene de alguna manera un branding. O sea, hay muchos elementos del branding, del relacionamiento con el consumidor, de la forma por la cual las cosas se ordenan, incluso visualmente, de la política de compra y venta del dueño de la tienda. O sea, hay muchas cosas ahí que hacen parte de este universo de Google, de Apple y de otras empresas más, que está presente ahí y puede estar presente, por ejemplo, en otras partes muy diferentes. Un grupo, una tribu, puede tener y tiene su propia marca. La cuestión es, ¿qué es marca? ¿Qué es eso? Una fiesta, en este caso una fiesta del norte de Brasil, tiene ciertamente su marca, y por tanto se puede pensar en ella en términos de marca, en términos de branding. Incluso se podría cambiar de sitio, ¿no?, o de país, y pensar en marcas fuertes de otros países, por ejemplo, ¿no? Cosas que ya están como que hincadas en la cultura y que tienen por ahí una importancia muy grande, y que tienen nacional y internacionalmente su marca. Podríamos pensar incluso que personas, y aquí voy a hacer un homenaje, como Alejandro Tapia tiene su marca. Que se puede pensar que él, por las cosas que hace, por sus actividades, por su historia, tiene, y de alguna manera y de alguna forma y con alguna amplitud, crea, mantiene, sostiene una marca que todavía no es, hasta donde sé, visual. Lo que pasa es que más allá de aquellas marcas que hemos visto, hay bien más de 5 millones de marcas registradas hoy en el mundo, oficialmente registradas, lo que nos indica que el universo de marcas tende a crecer brutalmente en los próximos años, y ya crece brutalmente, pues todos los medios para que se hagan estas marcas, y aquí hablo solamente de las marcas registradas, se democratizan más y más día día. O sea que existe nítidamente, existe como que intuitivamente una ampliación del campo que podríamos llamar disciplinar de las marcas, y que pide de cierta manera no un control, pero un entendimiento, pero no solamente en términos de cantidad de marcas, sino también de complejidad. Por ejemplo, les presento ahí una marca que todos conocen muy bien. Entonces, pues la marca, podríamos decir, turística de un país. Pues, ¿qué es la marca de un país? ¿Qué más allá de este signo gráfico, qué es esta marca? Lo que ella efectivamente representa. ¿De qué forma se consigue trabajar con esa complejidad que es un país, con todos sus problemas, con todos sus conflictos, con todas sus cuestiones políticas, con todas sus cuestiones económicas, con sus cuestiones de relacionamiento con otras naciones? ¿Cómo se hace? O incluso si bajáramos un poco el nivel del país para el municipio o la ciudad, podríamos pensar, por ejemplo, que esta ciudad donde estamos ahora sí es una marca, puede ser tratada como tal, incluso ha sido y es tratada como tal, y se intenta hacer con que sea tratada como tal, aunque ni todas las veces eso sea como tranquilo, ¿sí? Muchas veces, por
ejemplo, como en el caso del concurso de la marca de la Ciudad de México, se crea una gran polémica. Esto se ve rápidamente en Internet y cómo esta discusión ha ganado un ámbito muy grande. Es que para mí no está interesando exactamente hablar de este concurso, sino apenas señalar cómo las cuestiones que ahí están tienen tanto que ver con la organización de dicho concurso, si lo bien entendí, cuanto con las cuestiones que efectivamente son muy complejas y que están ahí por detrás. Para hacer un brevísimo comentario al respecto de esta complejidad, basta, bueno, es impresionante la cantidad de camadas que se superponen. Son camadas históricas, camadas semánticas, camadas económicas, camadas políticas, que se sobreponen y se concentran en esta ciudad, que es la más grande del mundo todavía, o sea que es un organismo muy complejo por su propia naturaleza. Y esto hace con que sea muy difícil pensar o llegar a pensar en eso como una marca, y todavía eso se lo puede hacer. O sea que hay un paradojo entre la aparente imposibilidad de sintetizar una complejidad y el facto de que efectivamente eso se hace todos los días. Como un comentario a lo que se ha hecho por ahí, uno de los ejemplos que está ahí en el Flickr, de manera muy personal, me pareció tratar con un cierto brillo de esta complejidad inherente a la ciudad. Esta marca fue elegida por algunos de los comentaristas ahí de Flickr como Ciudad de México, ciudad religiosa, pero en mi lectura fue si no la única, que supo trabajar con las diferentes camadas y como que casi cuenta una historia de la ciudad y del territorio y de la colonización y de todo, con poquísimos elementos y de manera muy interesante. Pero nuevamente no es ahí mi intención comentar el concurso ni hacer ningún juicio de valor acerca de los resultados de eso, sino indagarles con respecto a ese paradojo de la complejidad que todavía se hace día a día, sintético, marcante, sin que nos diéramos cuenta o sin que podamos controlar, tener control sobre este proceso. Tal indefinición llevó a algunos teóricos, a algunos consultores, y hay uno de ellos que ha escrito muy buenos libros que se llama Martin Neumeier, que está basado ahí en San Francisco, que trabaja como consultor de marcas para una serie de empresas. Él ha escrito unos libros de divulgación de marcas que son muy buenos, que se llaman The Brand Gap y ZAG. Él ha intentado en ese sentido ampliar este campo de la marca, del campo del gráfico para el campo de una especie de concepto de esto que se hace, que se dispara, que se realiza inmediatamente en cada uno de nosotros. Y él dice que, bueno, brand is a gut feeling about something. O sea que brand es un sentimiento como que atávico con respecto a alguna cosa. Bueno, con tanto que esta definición sea buena para de alguna manera al gut feeling, o sea, un sentimiento atávico, algo que viene de dentro del estómago, es algo que deja de fuera una serie de operaciones del entendimiento, del juicio, que son críticas, que tienen que ver con la conciencia, que tienen que ver con la forma por la cual valoramos las cosas y que tiene todo que ver también con aquello que se construye en términos de percepción de marca. O sea, cuando pensamos en una marca cualquiera, nuestra forma de trabajar con esto no es tanto un sentimiento atávico,
sino algo inmediato, pero no necesariamente apartado de la razón. Y en este sentido creo que ahí hay una tentativa que es muy interesante de traer esta percepción para lo que llamamos de aquí y ahora, pero no es tan brillante en el sentido de que saca fuera de la percepción de marca todo aquello que pueda haber de crítico o de más elaborado y que efectivamente participa en esta relación. Por otra parte, el mismo Marty dice otra cosa que también es algo que suena muy bien a los industriales, los comerciantes, los empresarios, y bueno, de cierta manera es verdad que el objetivo del branding es simple, satisfacer a los clientes para que compren más cosas por más tiempo, por precios más altos. Muy bien, pero ese es el objetivo. Y cuando tratamos, por ejemplo, de la ciudad, y cuando tratamos, por ejemplo, del país, en términos puramente mercantiles, eso puede ser algún sentido, pero en el ámbito más amplio de la actuación de la marca, eso ya deja de hacer sentido. Ya no se puede pensar en estos términos para intentar teorizar en serio sobre lo que sea, sobre lo que pueda ser el branding. O sea, este paradojo que está ahí orbitando a las marcas. Y este tipo de visión, o sea, a mí me gustan mucho los libros de Martin Neumayer, pero lo que les digo es que estas formulaciones que operan en un sentido más restricto no son capaces de operar en un sentido más amplio que tiene más que ver con la existencia. Y por eso muchos diseñadores, muchas personas odian a las marcas o no soportan el crecimiento del branding para dentro de temas como, por ejemplo, marcas de países o marcas de grupos como los que les he mostrado. Hay algo de raro, hay algo de sospechoso en esto. El historiador y crítico norteamericano William Grantel, por ejemplo, escribió un artículo que dice claramente: "My country is not a brand", o sea, mi país no es una marca. Y él dice eso en fase de una actitud del gobierno Bush que ha intentado, o sea, vender una imagen del gobierno que era, bueno, diametralmente opuesta, totalmente contraria a lo que él hacía de hecho, por medio de estrategias de comunicación, contratando a una empresa que hizo subir las ventas de una empresa, pues creo, de alimentos, modificando completamente la percepción de las personas que creían que esta empresa les hacía mal, que los alimentos eran mal hechos y todo. Y George Bush dice: si ellos han hecho esto con esta empresa, lo harán con el gobierno norteamericano. O sea que en este caso el branding ahí está operando como una gran mentira, y en un sentido que también puede ser entendido como un sentido más restricto, que es un sentido de la comunicación. Bueno, branding no tiene nada que ver con comunicación, es otra cosa. La comunicación es parte del branding, pero ni tampoco es la principal. Bueno, de una cierta manera podríamos aquí intentar una definición que ya podemos ir intentando al mismo tiempo que la discutimos, porque es como algo que se prueba, no es algo definitivo, pero nos podría ayudar a proseguir en la discusión de lo que puede ser el branding. O sea que ahí intentamos una definición. Pues, ¿qué es una marca? ¿Qué puede ser una marca considerando lo que hemos visto? Pues, una marca es, en primer lugar, una fuerza sintética. O sea, no es que estamos hablando ahí de una marca, de un logo, o de algo que sea palpable, sino algo que tendencia, que va en dirección a algo de síntesis. Es
por otro lado, una fuerza ya que se ve, pero se puede o no se puede controlar. Y en ese sentido es como algo que pues, puede ser leído en un sentido pues, aristotélico, de una fuerza, de una tendencia, de algo que se superpone o que hace parte de toda la existencia, que es una tendencia a la síntesis. Pues esta tendencia es inherentemente compleja. O sea, exactamente porque tiende a sintetizar algo que es más complejo, es que ella no pierde esa complejidad al tender a la síntesis. Bueno, y por todo eso es también heterogénea. O sea, es variada y puede ser leída de formas variadas por gente diferente, en contextos diferentes, de formas diferentes. Ese es uno de los grandes desafíos de las marcas. Una otra característica muy fuerte es que las marcas son cargadas de intencionalidad. Y en este sentido, están cargadas de intencionalidad porque, de una cierta manera, una marca no es simplemente la tendencia que nosotros tenemos de sintetizar las cosas. O sea, por ejemplo, en este caso yo estaría confundiendo la marca con la capacidad de producir, por ejemplo, conceptos, con el juicio. Kant, en este momento diría que, bueno, esto es marca, no, esto es un juicio. Pero de una cierta manera, esta intencionalidad tiene que ver con que las marcas son efectivamente producidas por personas, por grupos de personas, por individuos, por organizaciones, y tienen de una cierta manera la intencionalidad que todos los objetos tienen. O sea, los objetos hacen de cierta manera con que yo haga con ellos lo que ellos fueron programados para que yo hiciera con ellos. Y lo mismo sucede con las marcas. Están cargadas de esta intencionalidad. Por tanto, es una complejidad, una heterogeneidad sintética, pero muy intencionada, muy direccionada a un determinado sitio. Y también sostenida por su tendencia a convertirse en un objeto de la percepción. Bueno, esto es un poco más complejo, entonces ahí les voy a decir lo que entiendo ahí por eso. Es que este tipo de experiencia, o mejor diciendo, el filósofo que mejor se ha acercado a este tipo de experiencia, que es el tipo de este gut feeling de que Martin Neumayer nos ha hablado, y que tiene que ver con la experiencia inmediata y que ha desatado todo el lío de la contenda o de la pelea entre la filosofía clásica y la filosofía moderna, fue Merleau-Ponty. Y lo que he hecho es en una de sus obras más importantes, que ha presidido la fenomenología de la percepción, que es el primado de la percepción y sus consecuencias filosóficas, es que él se ha basado en la psicología, en la teoría de la percepción, para de una manera poner abajo el edificio conceptual que decía que el juicio, el entendimiento, pero la percepción que tenemos de las cosas es algo que se compone como un mosaico a partir de experiencias, a partir de conceptos y a partir de juicios que están separados, y ahí lo reunimos por intermedio de la razón, y esto es el proceso de la percepción. Pues lo que dice Merleau-Ponty, basado en las pesquisas de la psicología, es que la percepción es algo que se da inmediatamente y de una única manera nos pone en contacto paradojal con el hecho de que ya estamos en el mundo y el mundo es caótico y no se sabe nada con respecto a él, y al mismo tiempo estamos en el mundo y somos, como podemos decir, seres que piensan, seres que tienen la capacidad de